Todavía en sí, más allá de que hoy sea Cristina Fernández de Kirchner la vicepresidenta, es el cargo. Para eso nosotros vamos a sumar en esta mañana, en una videoconferencia, al licenciado en seguridad Ulises Cándico, que también es el gerente de seguridad de Kentucky, de aquí de la ciudad de Funes. Ulises, buen día. Juan Cruz, Fabián, Nicolás, te saludamos en FM10. ¿Qué tal, Nico? ¿Qué tal, equipo? Buen día y gracias por la invitación. Bueno, un placer poder charlar contigo. Bueno, sabemos que aparte Ulises ha trabajado en varias embajadas y ha estado a cargo de la seguridad de esas embajadas. ¿Cómo es el protocolo que se debería implementar en ese caso para custodiar a una figura, tanto la vicepresidenta, el presidente, un embajador? Bueno, ciertamente hay estándares internacionales y también tenemos buenas prácticas internas que hacen a la custodia de la seguridad de un dignatario o de un jefe de Estado. Particularmente hay varios temas que se tratan acá al respecto. Uno tiene que ver con la planificación de la seguridad y la custodia, otro tiene que ver con las actividades propias de la inteligencia que hacen a la prevención ante la comisión de cualquier tipo de atentado. Y finalmente tenés la seguridad propiamente dicha, ¿no es cierto?, que se otorga tanto cuando la personalidad se encuentra en movimiento como cuando está en una posición fija. Con esto en mente es que se arma una estructura de seguridad y custodia para cada una de estas personalidades. Obviamente, si bien hay un estándar o una buena práctica, también hay cuestiones que son particulares para cada caso. No es lo mismo la custodia y la seguridad cuando vos estás en tu propio país que cuando te desplazás hacia otro país donde sumás los problemas que en aquel otro país también pueden encontrarse o tener. Obviamente no es lo mismo ir de visita a Francia en este momento que ir de visita a Ucrania, a visitarlo a Zelensky. Claro. Tenemos condiciones y particularidades propias de cada entorno a donde uno se desplaza. Dicho esto, también tenés un problema, el principal problema que tienen todas las custodias presidenciales o de jefe de Estado es el propio protegido. Muchas veces son personas que no se allanan a las medidas de seguridad o a las disposiciones o protocolos que al respecto hay. Convengamos que hay una de los axiomas de la seguridad que es mientras más seguridad, más incomodidad o más restricciones uno tiene. Claro. Estamos en la presencia de personalidades que lo que buscan constantemente es el contacto con su público elector, ¿correcto? Entonces eso dificulta seriamente las actividades. Más en los países de estilo latinos, incluye eso también España, ¿no es cierto?, donde no somos tan propensos al cumplimiento de las normas. Vos tenés, por ejemplo, los países anglos, donde tenés el servicio secreto americano, donde si dice que algo no se mueve, no se mueve, y el presidente medio como que debe dar cumplimiento a las normas que el servicio secreto le impone. Dicho esto, también vale recordar el caso de Bush padre, cuando en una conferencia de prensa un periodista le arrojó un zapato. Hay cuestiones que van un poco más allá, ¿no es cierto?, de quién brinda el servicio o de qué medidas se adoptan. Dicho esto, hay particularidades y hay generalidades. Dentro de las generalidades, nosotros vamos a observar que en lo que sucedió aquí hubo muchas falencias o muchos errores en cuanto a las medidas técnicas, que es lo que vamos a estar conversando ahora. Por ejemplo, cuando se le da la seguridad a un dignatario, se generan múltiples o diversos anillos de seguridad para esa persona. Uno de esos anillos es el que habitualmente vemos del famoso cordón que se genera, que contiene al público. Ese cordón que contiene al público, el personal que está abocado a esa tarea, tiene que estar mirando hacia el público, no hacia el dignatario. Vos mirás hacia el público para poder ver la posible amenaza, su lugar de procedencia. Si vemos el caso puntual de lo que le pasó a la vicepresidenta, vemos que ese cordón, como estaba conformado, estaba viéndola hacia ella. Por lo tanto, este agresor que ingresa con el arma, nadie lo ve, porque están todos de espaldas al riesgo, están todos de espaldas a de donde debe o de donde presumiblemente proviene la amenaza. Entonces ahí ya te encontrás con un primer inconveniente. Ulises, buen día, una consulta. En este caso, en el anillo, en ese anillo que estábamos hablando, había dos custodios haciendo la formación de hombre cero. Uno de ellos, que es el que está a la izquierda de la vicepresidenta, ve por el rabillo del ojo, por el campo visual el arma y se agacha en vez de activar la posición de hombre cero y tratar de ponerse entre el atacante y el protegido.
Bueno, ahí vamos ya entonces al otro anillo, el más próximo, ¿no es cierto? Que sea el último anillo o el primer anillo, dependiendo cómo uno lo quiera ver. Y esto ya tiene que ver con un tema de formación y de capacitación del personal, ¿no es cierto? Yo siempre digo que hay 3 pilares en lo que es capacitación, que es la repetición y la repetición. Si uno no repite esto es como en el karate o en las artes marciales, uno constantemente está repitiendo un movimiento para generar una memoria muscular, ¿correcto? No en vano entrenan los deportistas, repiten siempre los mismos entrenamientos, las mismas actividades, practican jugadas. Esto es exactamente lo mismo. Si vos no tenés un personal debidamente formado, capacitado y reentrenado constantemente, lo que hace es perder su esencia. ¿Por qué? La esencia humana, ¿cuál es? La de autoprotegerse. Entonces, él lo primero que hace es autoprotegerse, perdiendo la esencia de que él lo que debe hacer es proteger a otra persona. ¿Correcto? Entonces, uno, si no tiene ese ejercicio de quebrar esa conducta natural que es la de la autoprotección, no va a lograr hacer la función que hace a un custodio. No importa si es de un presidente, de un canciller o de una personalidad del mundo del espectáculo, ¿correcto? Entonces, esto tiene que ver con una falta, uno podría identificar acá, programática de capacitación y entrenamiento. Muchas veces esto tiene que ver con las idiosincrasias propias que tenemos en nuestro país con las fuerzas, donde una vez que alguien obtuvo una titulación, una capacitación, ya está, es especialista en esto o está orientado en tal cosa y no hace falta seguir reentrenando, recapacitando o actualizándose, ¿correcto? Más allá que hubo una época, no es la actual, donde la función de custodia en las fuerzas de seguridad, la policía, no era lo específico, era más una suerte de ostracismo dentro de la institución, pseudo castigo, más que estar premiado o reconocido, ¿correcto? Entonces, todo eso ha degradado la función del custodio y la seguridad. Entonces, acá vemos múltiples errores. También no es menos cierto que en los últimos días también hubo varias amenazas, entonces también se desatendieron esas amenazas. Tampoco es menos cierto de que todo funcionario de ese nivel recibe amenazas. Pero bueno, ahí está la cuestión de tener la parte de la inteligencia, un equipo que esté analizando, ponderando y dándole qué nivel de veracidad tiene esa amenaza. Después podemos discutir si esta persona tenía algún tipo de inteligencia previa, pero tampoco había que ser demasiado estudioso. En los últimos días, desde que el fiscal Luciani, y apartándonos de todo tema político, pidió la sentencia de ella sistemáticamente todos los días salía a un horario similar, volvía a un horario similar, firmaba libros a la entrada, firmaba libros a la salida, saludaba a la gente. O sea, otra de los grandes enemigos de la seguridad en general, pero en las custodias en especial, es la rutina. Cuando uno genera rutina, es uno de los principales puntos de vulnerabilidad que se está cometiendo. Entonces, en los últimos días, la rutina siempre fue exactamente la misma. Firmar 5 o 6 libros a la entrada, firmar 5 o 6 libros a la salida, saludar a algún que otro grupo de personas e irse. Tampoco hace falta ser un gran analista o un gran experto para desarrollar este atentado. Y después, obviamente, como vos bien decías, más allá de la falencia del custodio cero, falla toda la custodia, porque lo primero que vos tenés que hacer es retirar al protegido. Claro. No sabés si hay un segundo tirador, no sabés si eso era una maniobra de distracción y era algo mucho más pensado, no sabés si hay un tirador en elevación. Hay una serie de consideraciones que justamente, esto volvemos a repetir, la repetición es retiro al protegido y queda lo que habitualmente se conoce como el grupo de apoyo táctico, que es el que se enfrenta a la amenaza. La custodia nunca enfrenta una amenaza, la custodia retira al protegido, lo envuelve, lo abraza, por así decirlo, lo retira de la zona de amenaza, lo lleva a un lugar seguro,
acuérdense el caso, es viejo el caso, pero cuando le hacen el atentado a Ronald Reagan, ¿qué es lo que sucede? Obviamente hacen protocolo, se lo llevan y recién se dan cuenta que está herido de bala cuando está dentro del vehículo en desplazamiento. Porque decía que le dolía una costilla y lo primero que pensaron era que cuando el custodio se tira arriba de él en el auto le había fracturado la costilla y no que era una herida de bala. ¿Correcto? Sí, sí. Pero también ahí es un punto de inflexión interesante el caso de Ronald Reagan, porque se produce otra cosa. Digrego un poquito, pero vale la pena. Todos conocen que al lado del presidente de Estados Unidos, como las grandes potencias, va el famoso hombre que lleva la valija con la clave de los misiles, por así decirlo. El hombre del maletín. Exactamente. Cuando sucede el atentado de Ronald Reagan, lo abrazan a Ronald Reagan, se lo llevan, se va todo el mundo y el hombre del maletín queda solo en la calle. Y llega al lado del presidente en el hospital de Bethesda a través de un taxi. Se toma un taxi y se va. Sí. Ese hombre es tan importante como el presidente. Sí, fue ahí cambiaron un poco los protocolos y dijeron, che, tan importante es salvar la vida del presidente como aquel que tiene la clave de los misiles. Totalmente. Por esto quiero decir, siempre es una buena oportunidad de aprender, ¿no es cierto? Hoy por hoy casi todo este tipo de cuestiones están muy aceitadas y es una lástima que nos suceda esto a nosotros. Es una lástima primero que se trate de matar a alguien, no importa a quién, ¿correcto? Pero también es una lástima que habiendo tanto estándar internacional, tanta práctica, en la Argentina cada vez que se de una cumbre presidencial nosotros recibimos un promedio de entre 6 y 10 y a veces más jefes de Estado y nunca hemos tenido este tipo de circunstancias y hemos recibido gente que realmente importa desde su país, ¿no es cierto?, amenazas. Cuando uno recibía en su momento, a principios del 2000, 2005, 2010 inclusive, al presidente de México, uno importaba las amenazas de los carteles que lo querían asesinar. Cuando uno recibe a Vladimir Putin, cuando uno recibe a un George Bush o a un Barack Obama, está importando también esos riesgos, amenazas. Y generalmente se han sabido solventar y llevar adelante. Se han solventado a través de la inteligencia, a través de la capacitación, preparación y entrenamiento del personal para esas oportunidades, a través de la planificación y fundamentalmente de no repetir rutinas. Todas estas son consideraciones. Ahora, fíjense ustedes que, por ejemplo, el anillo externo, este famoso que es el que se vulnera principalmente, en el caso de la señora vicepresidente, era un anillo que estaba conformado por militancia, no por gente preparada. También esos son los errores que cometen nuestra política, de dejar en manos de personas no preparadas la seguridad de su propia vida, la seguridad de un jefe de Estado. No en vano el título de que si esto se hubiera cometido es un magnicidio. ¿Correcto? Entonces, son estas las consideraciones muy básicas, esto tampoco para entrar en dar una capacitación sobre lo que es la custodia, que se deben tener en cuenta. Ahora, a ver, hasta donde se sabe, porque tampoco le voy a pedir que tenga la bola de cristal. El tren de fuga no se activó, la cápsula no se activó, no se sabe si había ruta alternativa, no se sabe si había una ambulancia preparada en el caso de que el impacto hubiera sido positivo, con sangre del mismo factor y grupo de la vicepresidenta. O sea, da la sensación de como que... Te voy a decir una cosa, por eso a veces un poco de bronca. Sí. Cuando viene un jefe de Estado extranjero, la famosa cápsula, ¿no es cierto?, donde se traslada, son todas exactamente igual, tienen la misma conformación. Obviamente algunas son más grandes, otras son más chicas en virtud de la comitiva, ¿correcto? Pero básicamente todas tienen una misma conformación. Y esa misma conformación es la que ellos utilizan cuando están en su país. Vale decir, vos tenés que tener las motos que van adelante de apertura, el vehículo de protocolo, el vehículo de seguridad, el vehículo del custodiado, el vehículo de seguridad 1, el Sierra 1. Después tenés el grupo de apoyo táctico y después tenés la ambulancia. Eso en todos lados lo vas a ver que se desplaza. Ese es el mínimo, ¿correcto? En todos lados vos tenés 2 vehículos de seguridad que trasladan al presidente, las motos
que van adelante, las que van atrás y las que van a la par de la ventana del presidente y la primera dama, si se fueran desplazando los dos juntos. Y finalmente tenés, atrás de todo, el grupo de apoyo táctico, que generalmente son como el GEOF de la Policía Federal, son grupos tácticos, y la ambulancia. Nosotros lo vemos habitualmente llegar y salir a la señora vicepresidente y muchas veces al presidente, y nada de esto hay. Entonces también eso es un problema, porque vos decís, bien planteás, hubiera tenido un impacto, ponele que no lo hubiera matado, la primera atención. Yo quiero presuponer de que estaba preparada la ruta, que tenían los puntos de llegada, pero uno ve la ambulancia y no había ambulancia en la zona. Y a eso sumale toda la conglomeración de gente que había. Pensemos lo problemático que es para el porteño llegar de un lado A a un lado B con los quilombos, término poco académico, que hay con los cortes y demás cuestiones. ¿Cómo pensás trasladar una ambulancia? Eso tiene que estar permanentemente. No la vemos. Por ahí está a una cuadra de distancia, pero en las filmaciones no se ve. Lo que habla de rutina. Han entrado en un proceso entrópico de rutina, donde no pasa nada, donde no se analiza nada, ¿correcto? Y entonces, como nada pasa, nada se prevé. Y cuando sucede algo, obviamente nadie está en condiciones. Y volvemos al ejemplo que vos perfectamente planteás, que es el del custodio, que en vez de protegerla, se protege a él. ¿Por qué? Porque adopta una postura natural en el hombre, la autoprotección. Entonces, con esa muestra, vos te das cuenta de que es un evento catastrófico originado por una serie de microfallas, el custodio no debidamente entrenado, el cordón hecho por personas que no están preparadas para ese tema, falta de previsión en inteligencia, falta de previsión en la organización, todas esas pequeñas microfallas, la posición de que el custodiado rompe con todos los protocolos y hace que esto termine en lo que nosotros vimos. Ulises, ¿cómo andás? Juan Cruz te habla. Un poco que ya respondiste la pregunta que tenía, pero para hacerlo un poquito más certero, ¿vos crees que hay un relajamiento en las medidas de seguridad presidenciales debido a que se piensa que esto nunca va a pasar? Mira, te voy a responder con la siguiente, con lo siguiente. Vos mirale los zapatos a los custodios presidenciales. Son todos zapatos achoralados, de suela, muy lindos, muy elegantes. Mirale los zapatos a los custodios del servicio secreto o a los servicios rusos. Son zapatos con suela de goma que son horribles, feos, pero que te permiten correr, no te hacen derrapar. Entonces, estamos más preocupados de estar bien vestiditos de traje, con la corbatita, un lindo zapato, con la camisa y el saco entallado, fit, y no con lo que hace a la verdadera elemento. O sea, si vos no portás el elemento necesario para tu trabajo, si a tu casa vos te cae un plomero con zapatos de charol, todo anillo, vos decís, yo no sé si este me va a arreglar bien las cosas. Es una presunción, ¿no es cierto? Entonces, pero con esto también te quiero decir, entrás en ese proceso, nada pasa, nada ocurre, la rutina es el peor enemigo, solo porque te genera un punto de vulnerabilidad, porque quien te quiere lastimar sabe lo que haces, sino porque vos mismo entrás en ese proceso y ya dejás de observar para solamente ver, dejás de prestar atención al entorno, dejás de prestar atención a los detalles. Entonces sí, hay un proceso de debilitamiento ahí. Ahora, Ulises, nada funcionó. Pasó lo que pasó. Decís, bueno, no funcionó nada. Revisemos el protocolo, porque esta señora no se va a quedar eternamente en el departamento. Cuando tenga que volver a salir, ya sabemos que todo falló. Bueno, después vimos como a las 4 de la tarde del día siguiente que la vicepresidenta sale del departamento y sigue con falla en el protocolo de seguridad. Sí. Digamos, y todavía la justicia no determinó si era un lobo solitario, si un complot, digamos, no se sabe si fue un único atentado, puede haber más, o era un atentado en fase, digamos, y siguen igual. Sí, bueno, eso ya, a ver, tocaste un tema interesante. Si era un lobo solitario, obviamente, como cuando ocurre con el delito de oportunidad, siempre es más difícil de poder prever.
Sin embargo, que sea más difícil no quiere decir que no haya medidas de prevención al respecto, ¿correcto? Como planteamos también en el momento que yo le decía, bueno, con el famoso hombre del maletín, después de eso nunca más volvió a pasar. O sea, aprendimos la lección, hicieron un recalculando y aplicaron nuevos protocolos, la versión 2.0, ¿correcto? Como primera medida, una de las cosas que sucedió fue se incrementó en 100 efectivos la custodia. Ahora, que haya 100 efectivos no modificó nada de lo que está sucediendo en el entorno. No. Y esto también tiene que ver, y ahí yo ya hablo sin conocer específicamente qué es lo que está sucediendo en este momento, ¿es una decisión política o es una decisión técnica? Generalmente hoy las decisiones técnicas no valen nada. O sea, de nuestra época, lo que era un pulso de llamada telefónico local, nada, no valen las decisiones técnicas en este país. O sea, partí de la base de que vos tenés, y te obliga esto a entrar un poco en la política, de ministro de salud tenés a un médico, pero de ministro de economía tenés a un abogado y de ministro de seguridad tenés a un abogado. Entonces la cuestión técnica como que mucho no pesa en esta cultura, pesa lo político y no lo técnico, ¿correcto? Aunque si vos te vas a China y tenés un dolor de cabeza, tomás una aspirina igual que la tomás acá, y no tiene nada que ver dónde estés y con qué política se maneje ese país. Tomás una aspirina, es una cuestión técnica, ¿no es cierto? Acá lamentablemente las cuestiones técnicas quedan subyugadas al 100% a lo político. Entonces, por ahí, desde el punto de vista técnico, yo conozco al subjefe de la Policía Federal Argentina, un profesional de primerísimo orden, de primerísimo nivel, fue miembro del GEOF, o sea, no es una persona caída del catre, pero él puede recomendar todo lo que quiera recomendar, y si desde la política no lo quieren aceptar, entonces claro. mucho no te queda por hacer. O sea, te dicen defendeme, pero te atan las manos a la espalda. Claro. Ya que te atan las manos a la espalda, al preso lo dejan sin esposar y lo suben a un móvil. Eso fue increíble. Terrible. Eso fue increíble, ver el preso, el supuesto magnicida en el patrullero sin esposa. Son todas esas cosas que uno dice, ¿puede suceder? Y sí, sí. Puede porque lo estamos viendo. Sí. No, la realidad, como dice, ¿no? Mata todo tipo de discurso, ¿no? Pero, supera la realidad supera la ficción. La realidad supera la ficción, tal cual, es así. Bueno, queríamos, Ulises, realmente tener tu palabra porque, bueno, más allá es experto en la materia y conoce todo esto, y bueno, la verdad que queríamos empezar aclarando un poco la parte de la seguridad de la vicepresidente, que también es prácticamente lo mismo que se implica con el presidente, porque lo hemos visto, el presidente prácticamente no tiene a nadie, a veces cuando se acerca a algún corralito donde hay mucha gente. Bueno, esto ya no es algo nuevo, sino que viene sucediendo sistemáticamente. Así que aprovecho para agradecerte mucho este tiempo y te liberamos porque sé que tenés otro Zoom, así que te agradezco mucho. Bueno, les agradezco mucho, un abrazo grande a todos y que tengan un muy buen fin de semana. Gracias, igualmente. El licenciado Ulises Cándico charlando con nosotros, es licenciado en seguridad, bueno, como les decía y como hacíamos referencia, también ha estado a cargo de embajadas, y obviamente esto tiene que ver con los protocolos que se implementan, como recién estuvo aclarando, ¿no? Los protocolos de seguridad, y que realmente son necesarios a la hora de que una persona, o cualquier persona, hasta un simpatizante mínimo, inclusive, hablábamos del caso del zapato, le revolvió un zapato, sí, o sea, sí. No es que solamente van a ir con un arma, o sea, puede pasar cualquier cosa, que te tiren algo. Yo les mandé una foto por el grupo, también que estaban muy, muy concentrados con la nota. A Roca le tiraron con un adoquín en la puerta del Congreso cuando iba a inaugurar las sesiones. Le pusieron una venda y siguió hablando. Hay un montón de cosas a tener en cuenta. A mí la pregunta, no le quise hacer la última pregunta porque ya estamos muy apretados de tiempo, pero la gran incógnita es, bueno, Argentina debería evolucionar hacia tener un cuerpo independiente para la seguridad presidencial, no derivarlo a la Policía Federal, sino crear un cuerpo especializado como es el Servicio Secreto. En realidad al presidente y al vicepresidente